Hola, hola, ahí ya se escucha mejor. Sí, mucho mejor. Sí, claro, mucho mejor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar acá con el chat. Primero, muchísimas gracias por pues estar acá todos ustedes. Me voy a presentar un poco de pues lo que hago y la invitación que me hicieron para estar aquí con ustedes. Eh, Mi nombre es Felipe, yo trabajo en AIESEC, actualmente soy el presidente de AIESEC en México. Y aquí en la presentación les voy a platicar igual un poco de qué hace nuestra organización. Nosotros somos una organización con más de 1,300 voluntarios a lo largo de toda la República Mexicana y pues básicamente trabajamos para el desarrollo del liderazgo en los jóvenes. Entonces, nuestro tema va 100% enfocado a la juventud. Muchas gracias a todos por estar acá y es un gusto estar con ustedes. Me gustaría que en el chat pues escribieran un poco pues su nombre, de qué institución nos visitan o de qué empresa y pues cuáles son sus expectativas del chat y de esta plática. Voy a tratar de que sea breve para que sea un poco más dinámica y tengamos espacios de preguntas y de platicar, pero me gustaría saber pues con quiénes estoy por acá el día de hoy. Entonces, si pueden escribir por el chat ahí pues su nombre, de qué institución nos visitas, un poco de las expectativas que tienen de esta plática. Está igual Elvira de la Universidad Cuauhtémoc de Puebla. Eli de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenida, Eli. Vanessa de la UAE. Y igual está Berta Hurtado de la Bolsa de Trabajo de la FES Acatlán, de la UNAM. Ok, y gracias por las expectativas, Berta. Victoria Mares es voluntaria de la Cruz Roja de la Juventud del Estado de México. Ok, entonces, bueno, bienvenidos a todos y vamos a comenzar con el chat. Eh, Al final vamos a tener un espacio de preguntas y vamos a tener un espacio de preguntas por ahí y pues si tienen ya igual preguntas del chat, pues ahí las vamos a estar atendiendo. Voy a tratar de estar leyendo un poco el chat aquí porque se interfiere con la plataforma. Entonces, vamos a comenzar. Luego me gustaría explicarles qué hacemos para qué hace la organización, qué hace IESEC. Entonces, pues lo primero, llevamos más de 70 años desarrollando el potencial de los agencias de intercambio. Somos una organización que está en más de 124 países y trabajamos con los objetivos de la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo sostenible. Fuimos la primera organización a nivel mundial que alineó toda su core organizacional y sus proyectos a esta agenda y pues ya desde que se fundaron los objetivos prácticamente IESEC está trabajando con ellos.
Y también contamos con más de 1,500 voluntarios a lo largo de toda la República Mexicana y sobre todo, y lo más importante para nosotros es que creemos que el liderazgo es parte fundamental ante cualquier problema social que estamos enfrentando y creemos que la falta de liderazgo es una de las causas de tantas crisis y problemas que estamos enfrentando en la sociedad y por eso IESEC pues se dedica a desarrollar liderazgo en los jóvenes a través de experiencias de desarrollo en el extranjero a jóvenes del país y también tenemos jóvenes extranjeros desarrollándose en México. Nosotros así definimos el liderazgo, que es la capacidad de una persona de influir en las acciones de un equipo o grupo de personas. Cuando tú tienes la capacidad de influir en las acciones de otra persona o de un grupo de personas, en ese momento te conviertes en un líder. Y partiendo de ahí, nosotros en IESEC trabajamos el liderazgo y desarrollamos liderazgo en la juventud. Para nosotros esta definición es muy importante porque nos permite entender cómo vamos a desarrollar a los jóvenes y cuál es el impacto que queremos hacer en ellos. Y bueno, también es importante mencionarlo porque parte de nuestra plática y el objetivo de nuestra organización. El liderazgo se puede encontrar en todos lados, ¿no? El liderazgo se puede encontrar en la casa, el liderazgo se puede encontrar en la universidad, el liderazgo se puede encontrar en los espacios de trabajo, en las oficinas, y por eso, así como el liderazgo se encuentra en lugares de servicio público como el gobierno, entonces, partiendo de esto, nosotros pues creemos que el liderazgo de verdad puede cambiar a la sociedad y que si los jóvenes lo desarrollan podemos hacer una diferencia en lo que está viviendo nuestro país y el mundo en general, porque somos una organización global. Entonces, pues partiendo de aquí nos hicimos esta pregunta tan importante frente a la crisis que estamos enfrentando en este momento en el mundo, ¿cuál es el rol de la juventud? Porque desarrollamos liderazgo en los jóvenes no para que sean líderes cuando sean profesionales, cuando salgan de la universidad, sino desarrollamos el liderazgo en los jóvenes para que actúen hoy. Y de eso parte mucho la organización y lo que queremos hacer nosotros en la juventud, pero nos hicimos esta pregunta que a mí se me hace muy poderosa y muy interesante porque nos permite pues analizar ¿cuál es el rol de los jóvenes frente a una crisis? ¿Cuál es el rol de los jóvenes frente a lo que está enfrentando nuestro país en este momento? Y creo que puede tener muchas respuestas, pero pues nosotros analizamos un poco primero para entender cuál es el rol de la juventud, qué es lo que están pensando los jóvenes en este momento. Y de eso vamos a hablar. Entonces, decidimos realizar el siguiente estudio en IESEC en México, donde analizamos información del 16 al 21 de marzo, justo cuando toda la crisis estaba comenzando en este 2020, por medio de una encuesta implementada en 35 oficinas locales de IESEC en México y en 22 estados del país. La encuesta fue anónima y nos permite observar las posturas de los jóvenes estudiantes y egresados del país de 18 a 29 años referente al COVID-19, hablando de que sus fuentes de información y sus principales preocupaciones y qué medidas se están tomando en esta cuarentena. Entonces, esto nos va a poder permitir entender un poco qué están haciendo los jóvenes, en dónde se están informando. Y yo quiero recalcar un punto importante de esta encuesta que hicimos y que les queremos platicar un poco más. Se lo hicimos a jóvenes universitarios y egresados. Cabe recalcar que este sector poblacional es una minoría en México. La mayoría de los jóvenes de nuestro país no tienen lamentablemente acceso a estudios de nivel superior, o sea, no van a la universidad. Entonces, veámoslo desde una perspectiva que pues solo se entrevistaron personas universitarias o egresadas a una parte que pues tiene un privilegio en este país por ir a la universidad, pero también una gran responsabilidad. Justo IESEC trabaja con jóvenes universitarios porque creemos que los jóvenes pueden ser el motor del país y si desarrollamos liderazgo en ellos pueden hacer una diferencia. Entonces, esta encuesta solo fue hecha para jóvenes universitarios y egresados, donde se encuentra aquí en México, ¿no? Entonces aquí podemos ver un mapa de en dónde se hicieron estas encuestas para que se puedan dar una idea.
desde Aguascalientes hasta Zacatecas, acá desde el estado de Tabasco hasta Tijuana, de norte a sur del país, y la mayoría de las oficinas locales se encuentran acá en el centro del país, en la Ciudad de México. Hay 2 en Monterrey, hay 2 en Sinaloa también, hay 2 en Sonora, y aquí pueden ver un poco de en dónde se encuentran las oficinas locales de AIESEC México, que fue en donde se llevó a cabo estas encuestas para entender un poco mejor a la juventud mexicana y a los universitarios. Y bueno, cabe recalcar, es importante, AIESEC se encuentra en universidades públicas y privadas. Porque pues esto también nos indica que de verdad se escucharon a todo tipo de jóvenes de diferentes universidades. Entonces vamos a analizar ya un poco los datos. Entonces lo primero es que el 77.3% de los Zapatas Tool pueden realizar home office. Entonces, la mayoría de estos jóvenes universitarios sí pudieron realizar home office, sí tienen esa posibilidad, pero el 21% de estos jóvenes no le fue posible quedarse en casa porque si no asisten, su economía se ve afectada. O sea, el 21% de nuestros jóvenes universitarios no se pudo quedar en casa como la mayoría de nosotros a estudiar, a trabajar, porque pues la cuarentena no lo permitía. Y esto es un dato importante porque también refleja mucho de lo que está pasando en nuestro país. Y el 2% considera que no es una solución quedarse en casa para pues solucionar el problema que está enfrentando el país en este momento. Esto es como interesante también porque incluso hay personas que no creen que quedarse en casa es una solución. ¿Cuáles son las medidas preventivas que están utilizando los jóvenes en México? Pues lavarse las manos y usar gel antibacterial, que es la recomendación que está dando el gobierno federal. El punto número 2 que están haciendo es la cuarentena, el home office, quedarse en casa, salir solo si es necesario, mejorar la higiene y desinfectar, evitar saludar de mano. Y ya por aquí podemos ver que, por ejemplo, usar cubreboca no está en el top 1 de las medidas que están utilizando estos jóvenes, el distanciamiento. Y ya por último, hay personas que están tomando vitaminas para prevenir, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá en el estudio. El 57.6% de personas ha leído muchas noticias, sin embargo, no se sienten 100% informados. La parte roja de la gráfica. Esto es súper importante porque esto nos quiere decir que incluso los jóvenes universitarios se la pasan leyendo noticias en Twitter, en Instagram, en social media en general y no se sienten informados. Entonces, este es un dato muy interesante porque esto nos hace ver que incluso que esta generación, los millennials, los centennials, que a pesar de que tenemos tanta información tan accesible, no nos informamos. Y yo soy muy creyente de que no es lo mismo tener información que informarte, ¿no? Una cosa es leer con intención de informarte, de saber qué es lo que está pasando, y otra cosa es estar en Twitter, en Facebook, en social media en general y tener bonches de información, porque eso es lo que pasa en este momento. Tú agarras tu celular y te metes a las redes sociales y tienes acceso a Facebook, a Twitter, y puedes ver, por ejemplo, ayer que estaba la visita del presidente de la República de Estados Unidos, y puedes ver información y puedes ver en tu timeline de las redes sociales todo lo que estaba pasando, ¿no? Como que llegó el presidente y así, pero si tú le preguntas a un joven realmente cuál es su opinión de la visita, cuál era el objetivo de la visita, qué temas se trataban en la visita del presidente, posiblemente no te va a saber contestar porque solo sabe lo que hay en el texto o en los títulos de la noticia. Entonces, esto es súper importante, ¿eh? Porque ya vamos a empezar a hablar del rol de los jóvenes frente a lo que está empezando a enfrentar el país y México, y si no tenemos a nuestra juventud informada, ¿cómo vamos a poder saber siquiera cuál es el rol que debamos de tener los jóvenes mexicanos en este momento en el país? Y pues ahí podemos ver que la mitad de los jóvenes universitarios que entrevistamos no se sienten informados frente a lo que está pasando, a pesar de tener tanto acceso a la información. El 31.6% sí se consideran 100% informados y el 9.5% de los jóvenes únicamente ha visto y se ha informado porque sus amigos comparten en redes sociales. O sea, justo esto es lo que les digo. Ni siquiera han tenido la intención de buscar la noticia, sino lo que está ahí compartido es con lo que se informan, y muchas veces la verdad es que los jóvenes solo vemos los títulos de las noticias y de verdad no nos leemos
no nos aseguramos de que sea una fuente confiable y esto habla mucho de cuál debe ser el rol de los jóvenes, ¿no? Frente a lo que estamos pasando. Y muy interesante también al 1% de los jóvenes, pues no le interesa lo que está pasando en el país. Aquí lo podemos ver, no les interesa leer acerca del COVID y de la crisis sanitaria que está enfrentando México. Vamos a ver, esta slide me gusta mucho porque a mí personalmente me sorprendió. Tú podrás pensar que pues la juventud solamente se informa por redes sociales. Yo de verdad hace muchos años que dejé de ver televisión abierta y televisión en general, ni televisión de paga tampoco, o sea, dejé de ver televisión porque pues tenemos acceso a plataformas de streaming como Netflix, a YouTube y pues se te quitó la costumbre, ¿no? Como buen mexicano que teníamos de ver las telenovelas o de entrar a ver los canales, los programas estelares que tenían las televisoras y hace ya un par de años se me quitó la costumbre. Entonces, yo asumí que todos los jóvenes estaban enfrentando esta realidad y hicimos pues esta pregunta, saber cuáles son los medios que utiliza la juventud para informarse en este momento. Yo quedé muy sorprendido porque yo de verdad creí que solo era social media, streaming, pero la verdad es que la mayoría de los jóvenes, 805 jóvenes, 805 jóvenes de los que entrevistamos se informan por medios y noticieros masivos. Yo quedé muy impresionada porque esto quiere decir que nuestros jóvenes siguen viendo noticias en la televisión y también que nuestros jóvenes pues siguen informándose. ¿Esto qué quiere decir? El rol de los medios de comunicación masivos, el rol de las televisoras mexicanas, sigue siendo súper relevante para lo que pasa en el país y sigue siendo súper relevante para los jóvenes. Porque pues sí, como les dije, sinceramente yo solo se informaba por redes sociales, pero no, el rol de las televisoras, de los noticieros estelares, siguen teniendo un rol muy importante en México en este momento del país y creo que esto es importante porque la juventud sigue viéndolos, ¿no? El segundo medio pues fue la web de la Organización Mundial de la Salud. Le preguntamos a los jóvenes ¿por dónde te informas? Y dijeron 676 jóvenes que es por la Organización Mundial de la Salud. Y en el número 3, pues sí, está las redes sociales, ¿no? O sea, redes sociales sigue siendo un referente importante para las noticias y para cómo se informan los jóvenes del país. Y de ahí vienen periódicos impresos y online. Y ya por último, instituciones de salud y gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Los jóvenes, última instancia, lo que está compartiendo el gobierno de la República y esto también pues es un reflejo de la reacción social que están teniendo los jóvenes frente a lo que dice el gobierno porque ni siquiera se están informando, no es un medio, o sea, no es como que un joven un día se levanta y dice, bueno, quiero saber qué está pasando en el país y me voy a ver a los medios oficiales del gobierno de México, o sea, es el último lugar en donde los universitarios de México se están informando. Y el número uno son los medios masivos de comunicación, que son los noticieros de Televisa, de TV Azteca, noticieros locales. Entonces, pues creo que esto es súper importante para saber de dónde sí están recibiendo información nuestros jóvenes. Las principales preocupaciones de los jóvenes cuando hablamos del tema de la crisis, el uno es las reacciones de la sociedad ante las indicaciones de las autoridades. Los jóvenes creen que la sociedad en general no está siguiendo las indicaciones de las autoridades, pero muy paradójico porque también los jóvenes ni siquiera se están informando por medios oficiales donde las autoridades están emitiendo información. El punto número 2 es la capacidad de los servicios de salud en el país, es una preocupación que tiene la juventud y el tercero es la crisis económica que se puede desencadenar. ¿Por qué las preocupaciones son importantes para entender a la juventud? Porque de estas tres preocupaciones van a venir muchas preferencias de oferta y demanda de los jóvenes de México. Si entendemos cuáles son las primeras preocupaciones, de ahí van a venir las necesidades de los jóvenes. Entonces, a lo mejor los jóvenes se van a empezar a preocupar mucho más por su salud, por los servicios de salud que tienen a nivel personal, por su economía. Entonces, a lo mejor si un joven hoy estaba en su casa muy tranquilo, viviendo con sus papás, pues ahora va a empezar a pensar un poco más acerca de la economía familiar.
Y también va a empezar a pensar un poco más acerca de lo que está pasando en la sociedad y cuál es la reacción de la sociedad frente a cómo el gobierno está liderando este país, ¿no? Entonces, son las tres principales preocupaciones de los jóvenes en este momento y pues los últimos dos que son pánico colectivo y desinformación de los medios, ¿no? O sea, les preocupa que haya fake news, que la gente esté siguiendo fake news y que haya desinformación. ¿Cuál debería ser el papel de los jóvenes? Y aquí ya entramos un poco más en sí en el tema y les preguntamos a los jóvenes cuáles ustedes creen que debería ser este papel. Y abismalmente la respuesta fue informar y concientizar. Fue la respuesta número uno, que es casi el 50% de los entrevistados. El rol de la juventud en México es informar y concientizar. Y yo creo que esto es importante porque concuerdo mucho en esta respuesta de la juventud, pero los jóvenes tenemos que entender que para informar y concientizar debemos nosotros estar informados. Y ya nos dimos cuenta, ¿no? El hecho de que tengamos tanta información a la mano en nuestro celular no quiere decir que estemos informados, ¿no? Entonces, creo que el rol número uno y el call to action a la juventud mexicana es a informarse de verdad, no solo a tener información, sino a informarse, a saber pues qué está pasando en México en este momento por medios oficiales y a informarse con conciencia, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, cuál es el segundo rol que creen, que es ser responsables, dar ejemplo, ser líderes y manejarlo con seriedad, manejar la calma y calmar a otros y seguir y respetar indicaciones, ayudar a otros, cuidar a los mayores y a las personas vulnerables, no ceder ni fomentar ante el evitar contagios. Creo que alguien desmuteó su micrófono. Ok, bueno, si todos me pueden ayudar a mutearse para que no se escuche el eco. Listo. Entonces, actividades que deberían de hacer los jóvenes frente a la crisis. Hicimos esta pregunta. La número uno es aprender desde casa por tutoriales, videos y webinars. O sea, los jóvenes creen que eso es lo que deberíamos de estar haciendo. El segundo es no salir de casa más que para realizar compras necesarias. El tercero fue mantenerse informados y seguir indicaciones de las autoridades. El cuarto fue apoyar gente con ansiedad y compartir contenidos de fuentes oficiales, que esto también es muy relevante. Pues, ¿cuál es el resumen de esta encuesta que hicimos y con la intención de entender a la juventud mexicana, de entender qué es lo que estamos haciendo los jóvenes, cuál es nuestro rol y cuál debería ser nuestro rol frente a lo que viene en México también. Entonces, pues el resumen fue este. Primero, los jóvenes buscan ser un buen ejemplo e influir en las decisiones de otros de manera responsable. Asimismo, poder ayudar a la gente vulnerable. Lo más importante es que están actuando y son conscientes de informar a otras generaciones. En AIESEC estamos convencidos que el desarrollo y liderazgo en los jóvenes es parte fundamental para actuar con soluciones ante el panorama global del COVID-19. Entonces, pues creo que también pues esta encuesta refleja mucho de lo que están pensando los jóvenes universitarios en este momento en el país, refleja mucho de lo que está pasando en el país realmente. Vimos acá cuáles son las fuentes de información de la juventud, cuáles son las principales preocupaciones de los jóvenes mexicanos y les voy a platicar también un poco de lo que está haciendo AIESEC frente a lo que estamos enfrentando. Entonces, primero, empezamos ya hace un tiempo una campaña que se llama Leadership is About, que es un call to action a la juventud mexicana, a ser líderes activos en sus círculos sociales, a concientizar, a utilizar medios de comunicación con fuentes fiables, que esto es súper importante para la juventud. Y pues aquí un poco de infografía. Toda esta información la hicimos pues infografías y la compartimos con la juventud mexicana y con también algunas universidades para que se pudiera entender un poco más qué es lo que estaban pensando los jóvenes mexicanos en este momento, cuáles eran las principales preocupaciones. Pues también
en LinkedIn estuvimos compartiendo un poco con las empresas, con el sector del emprendimiento, el sector empresarial, qué estamos haciendo los jóvenes en Ayeseque, México y en México en general, en todo el país, un poco de cómo nos estamos preparando, cuáles son los cambios organizacionales que tuvimos que hacer, porque creo que algo que sí es súper importante es que entender y que tuvimos que entender desde Ayeseque, México, que en esto que estamos enfrentando, el que no cambia desaparece y que la constante de todas las organizaciones y del mundo en general es la adaptación. Debe de ser el músculo más fuerte que deben de tener todas las organizaciones, que es adaptarse en este momento, y el que logra adaptarse más rápido va a ser el que pues tenga más éxito en sus resultados. Un poco también de lo que estuvimos invitarlos, tenemos los Talks, estamos invitando a jóvenes líderes de todo el país a hablarnos acerca de su experiencia. Entonces, aquí tuvimos a Joserra, que es cofundador de Mr. Mind, y tuvimos a Chava, que es el gerente directivo de My World México. Entonces, estamos tratando de involucrar a la juventud en lo que está pasando. Y pues, en conclusión, ¿cuál es el rol de los jóvenes en México? Yo creo que el primero es informarte por medios oficiales y contribuir a la sociedad frente a la crisis. Sobre todo que no todo lo que ves en social media es verdad, hay muchas fake news, y que no compartas sin informar. La desinformación pues genera caos, eh, y el tener mucha información no es igual a estar informado. El segundo es el regreso a la normalidad no existe. Creo que esta fue una de las frases que le dijimos a todos nuestros jóvenes, todos los sé que en México el regreso a la normalidad no existe porque la normalidad ya no existe, ¿no? Entonces, creo que la adaptación como parte de la cultura en la sociedad, en las empresas y en las organizaciones, y las nuevas prioridades del cliente con base en la salud, la economía y los comportamientos sociales. Entonces, les voy a enseñar un poco un slide muy interesante de un análisis que se llama Low Touch Economy, que es una firma de estrategias de negocios, y aquí muestra cómo pues nosotros nos atrevimos a decirle esto a nuestros jóvenes voluntarios en AIESEC, que la nueva normalidad no existe. Y aquí podemos ver en la gráfica un poco de que se de lo que está pasando en la distancia social, la higiene con precaución, restricciones de viaje, eh, pues esta firma hace un análisis de cómo se va a comportar la crisis en los siguientes meses. Aquí está el 2020, aquí está el año 2021, cómo empiezan apenas a bajar las restricciones, y hasta el 2022 es cuando se empiezan a desaparecer las restricciones. Aquí hacen, es una firma inglesa, y aquí hacen, por ejemplo, pues un análisis aproximado de cuándo podría estar ya la vacuna al público en general y cuándo de verdad podría empezar a desaparecer todas estas medidas de distanciamiento social, de higiene, de viajes. Entonces creo que esto es súper relevante entenderlo, porque esto nos permite saber que nos tenemos que adaptar a una nueva realidad, y nos permite saber que si nos adaptamos vamos a poder ser una organización que sobreviva a lo que va a estar pasando en el mundo y en México, porque cada país también está enfrentando una realidad diferente. Tercero es desarrollarte en casa. Creo que es un rol importante de los jóvenes, no dejar que el tema de la pandemia detenga lo que está pasando a nivel educativo y de desarrollo de habilidades de nuestros jóvenes a través de herramientas pues digitales como manejo personal, la educación y la comunicación y la interacción humana que deberíamos estar teniendo. Sobre todo el tema de la interacción humana es súper importante. Creo que espacios como este, como el que estamos teniendo, son súper importantes para la salud mental de los jóvenes y de la sociedad en general. La interacción humana, aunque sea digital, es súper, pues es algo básico del desarrollo de un ser humano, y creo que es súper importante de que estamos en casa, pero de que seguimos teniendo pues esta interacción. Y pues en resumen, ¿cuál creemos que es el rol de los jóvenes en México? El primero es informarte, adaptarte, que es súper importante el tema de adaptación, ya que entendemos un poco más cómo se va a estar desarrollando esto en México, actuar y comunicar. Creo que pues son como los cuatro puntos más importantes que rescatamos nosotros de esta plática y del trabajo que estamos haciendo en la ISEC en México para enfrentar esta crisis y para guiar a los jóvenes mexicanos también.
Y pues creo que eso es todo de la plática. Si tienen preguntas, vamos a tener un espacio de preguntas y respuesta. Creo que el equipo también que con el que tuve ayer el check de acá de la plataforma, les va a enviar una encuesta. Entonces, si me pueden ayudar a enviar una encuesta, que es un NPS de esta plática. Y por aquí también les dejo mi contacto. Aquí está mi correo electrónico y les dejo el contacto de Luisa Salazar, que ella es la directora de Relaciones Públicas de IESEC en México. Entonces, dejo un espacio para preguntas por si alguien tiene preguntas y pues el equipo que está por acá tiene algo más que agregar a la plática. Y pues muchísimas gracias también a todos ustedes por la invitación y por este espacio que me permitieron estar por acá y abro el espacio de... Felipe, pues muchas gracias. Les comparto en el chat la encuesta para que nos cuenten qué les pareció esta presentación y dejamos el micrófono abierto para que nos hagan cualquier tipo de preguntas enfocados. Vemos que hay muchas universidades, justo podemos tocar el tema de cómo se predice la empleabilidad para los jóvenes durante estos meses de pandemia. Hola, buenos días. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Soy Sí, Renata de la Universidad Cuauhtémoc. Yo tengo una duda. O sea, dices que el primer paso sería que se informen, pero o sea, ¿qué recomiendas tú para empezar a fomentar este interés en los jóvenes para informarse? Porque creo que también lo que hace falta es interés. claro. Yo creo que para que la gente tenga interés, tiene que entender cuál es su rol en la sociedad en este momento. Muchas personas, eh, creo que cuando no sabes el impacto que puedes tener en tu comunidad, o si eres una organización, o si eres una universidad o maestro, cuando no conoces el impacto que puedes tener en las personas, o cuando no crees en este impacto, no te interesa hacer, ¿no? En IESEC nosotros descubrimos que cuando le hablamos a los jóvenes sí escuchan, y cuando les hablamos en su idioma, los jóvenes sí entienden. Entonces, cuando, por ejemplo, tú, Renata, descubras que si tú de verdad en tu círculo de redes sociales, de amigos, empiezas a abrir una conversación, por más diferente o por más incómoda que sea, pero le empiezas a abrir, estás haciendo un impacto. Desde que le preguntas a tus amigos como, oye, ¿qué opinas de lo que está pasando en México? Aunque puede ser una pregunta como medio aburrida o medio fuera del tema de conversación que tal vez están teniendo los jóvenes, pero tú al abrir la conversación estás generando un impacto y estás generando interés. Entonces los jóvenes se empiezan a preguntar de verdad qué está pasando en México y si todo lo que vemos en las noticias es verdad y si todas las indicaciones son las mejores. Entonces cuando empezamos a abrir el tema y a ponerlo sobre la mesa, empezamos a generar interés en los jóvenes y sobre todo lo que hacemos en IESEC también es que tratamos de intentar hacer que los jóvenes entiendan el rol que tienen en la sociedad en este momento, que desde mi punto de vista es muy relevante, porque la juventud es la generación que tiene más cercanía con la tecnología y la tecnología va a ser la base de la comunicación social en los próximos meses y si no es que años, ¿no? Entonces, cuando entienden ese rol, creo que le pueden tomar más importancia a estar informados y a comunicar de manera... Perfecto, muchas gracias. Hola, hola, mi nombre es Guadalupe. Hola Guadalupe, adelante con tu pregunta. Ok, pensé que no me escuchaba. Mi duda es relacionada a lo que mencionaba Felipe sobre que ahorita los jóvenes debemos de desarrollar estrategias mientras que estamos en nuestras casas. No sé si desde la organización en la que trabajas desarrollen capacitaciones de los jóvenes mediante precisamente estas habilidades que tenemos que estar desarrollando principalmente para insertarnos al mundo laboral. Sí, nosotros desde que comenzó pues la crisis y que nos metimos todos a nuestras casas, empezamos a desarrollar
chats, workshops para los jóvenes voluntarios de IESEC en México. Nosotros pues estamos preparándonos a los jóvenes. Justo ahorita que mencionaban el tema de la empleabilidad es súper importante en el país y sobre todo para los jóvenes. Se volvió una de las principales preocupaciones de la juventud. Creo que al principio nadie veía el impacto que esto podía tener en la economía y en la sociedad y en las empresas, pero ahora que ya lo ven los jóvenes que ya están por egresar son los más preocupados, ¿no? Nosotros empezamos a traer directores de empresas de recursos humanos, personas que se dedican a reclutamiento de talento y empezamos a educar a nuestros jóvenes, desde cómo hacer un currículum hasta cómo prepararte para una entrevista de trabajo, hasta cómo acceder a becas online de maestrías, de estudios. Entonces, aparte de que nosotros damos educación en la organización para nuestros voluntarios, para trabajar en la organización, también estamos tratando paralelamente de capacitarlos y de ayudarles a entender qué está pasando a nivel social afuera, pero también a prepararse, ¿no? Estamos tratando de preparar a los jóvenes de IESEC lo más que podemos para que cuando salgan al mercado laboral estén listos. Entonces sí, pues ha habido mucho enfoque a eso, pero sobre todo la capacitación tratamos de no darla a nosotros, sino que sean expertos, personas que se dedican a reclutamiento, personas que se dedican a capacitar y que nuestros jóvenes de IESEC pues estén lo mejor preparados posibles. Y sí, hemos hecho pues varias pláticas de diferentes temas y también talleres. Ok, Felipe, muchas gracias. Otra pregunta más relacionado a los voluntarios. eh, el trabajo que ahorita están desarrollando es desde casa y cómo uno puede entrar a su organización o puede ser parte de ella. Claro, todo el trabajo que estamos haciendo en IESEC efectivamente es desde casa. Nosotros creemos que el liderazgo es con base en el ejemplo, no con base en la palabra. Entonces, pues somos los primeros que estamos invitando a los jóvenes y también nosotros a quedarnos en casa, porque creemos que pues seguir las instrucciones de lo que está pasando en el país va a mejorar la situación del país. Pues todos nos estamos quedando en casa, pero estamos trabajando en diferentes proyectos, desarrollando o tratando de hacer innovación porque el core de IESEC se vio afectado directamente, o sea, nosotros hacemos intercambios al extranjero y tuvimos que parar 100% las operaciones, pero a pesar de eso no paramos de buscar proyectos nuevos para innovar, buscar nuevas salidas para desarrollar liderazgo en los jóvenes. Entonces, estamos trabajando desde casa, sí, y por medio de este correo electrónico que tengo aquí proyectado, al de Relaciones Públicas, puedes mandar un correo y decir que estás interesada en formar parte de la organización y Luisa te va a direccionar a la persona indicada dependiendo de la ciudad del país en la que te encuentres y de la oficina local que tengas más cercana. O también puedes ir a nuestro website que es www.isec.org.mx en cualquiera de los dos medios. Bueno, ahí está también el sitio web debajo de los correos electrónicos y puedes registrarte y ya te va a contactar la oficina local más cercana. Con cualquiera de los dos puedes acercarte a nosotros. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Berta Hurtado. Yo colaboro en el área de Bolsa de Trabajo de la FES Acatlán, una entidad académica de la UNAM. Mi pregunta va en qué sentido. Si bien ustedes hicieron todo este estudio para analizar la percepción y sobre todo las acciones que los jóvenes universitarios están llevando a cabo hoy día, también la realidad es que hay mucha apatía. Yo noto en la comunidad universitaria que si bien están limitándose a seguir instrucciones o atención a medidas sanitarias por parte de las autoridades, también es notable que, bueno, no todos se suman, ¿no? Y que es parte del resultado que tú dabas, ¿no? De que no todos usan cubrebocas o no hacen caso al tema de distanciamiento físico. Aquí me gustaría saber, a partir de que ustedes detectaron toda esta información o todas estas variables respecto al estudio,
¿qué acciones como organización están llevando a cabo pues para impulsar o revertir este tipo de temas que no están dando resultado? No sé si quedó clara mi pregunta. Sí, 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 quedó clara. Creo que lo primero para poder hacer una diferencia es entender cómo se comunican los jóvenes. Y creo que ese es un tema que ha sido muy complicado, sobre todo, pues ya hablando con jóvenes, incluso en mi casa, mi hermana sigue siendo universitaria. El tema de la comunicación entre autoridades, entre maestros, hablando de universitarios, ha sido muy complejo porque para que, pues sí, de por sí ya es muy difícil, incluso cuando es físico, por la diferencia generacional, que los temas que se conversan son totalmente diferentes. Cuando se convirtió en un tema digital, se volvió mucho más complejo para poder comunicarse con un joven. Incluso para nosotros como ISEC no ha sido tan fácil poder llegar a ellos. Y cuando me refiero a llegar, no me refiero a mandarles un WhatsApp o a mandarles un correo, porque le podemos hacer llegar información. Pero donde está el reto verdadero no es hacerles llegar la información, sino hacer que los jóvenes se informen. Y para que los jóvenes se informen necesitamos que toda esta información sea en su lenguaje. Y creo que ahí es donde viene la clave. Nosotros, pues tratando de descifrar este lenguaje, cómo se comunican los jóvenes, cuáles son los medios que les interesan, pues estuvimos haciendo diferentes cosas. Por ejemplo, lo que les comentaba acá, estuvimos trayendo jóvenes igual, jóvenes exitosos a las plataformas de ISEC. Estuvimos en Instagram Live. Primero creo que los Instagram Live son pues medios por los que los jóvenes ya se encuentran en su celular y se encuentran en esa red social y les trajimos a otros jóvenes que les vinieran a hablar de estos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí está José hablando de resiliencia y está acá Chava hablando de los objetivos del desarrollo sostenible y también habló mucho de lo que estaba pasando en la crisis. Entonces, para poder primero, como me comentaba en la pregunta pasada, para primero poder generar interés siquiera, hay que saber en dónde se encuentran los jóvenes en este momento, cuáles son los temas de interés, qué tipo de cosas les van a traer. Y por ahí es donde hay que entrar, por esos medios digitales, por esos temas hay que entrar, por personajes que tal vez se van a sentir atraídos a los jóvenes y van a poner mucha más atención y tratar de salir un poco del esquema de cómo los hemos estado educando anteriormente y del formato de educación que hemos tenido y hemos tratado de buscar pues diferentes formas para llegar a ellos. Esto es un ejemplo. Estuvimos haciendo Instagram Lives y estuvimos hablando de los temas, de estos temas, de cómo está pasando de lo que está en el país, de las medidas que se deben de tomar para tratar de concientizar un poco más y de llegar a ellos. También el tema a ver si está acá, también el tema de cómo se ve la información. No es la misma información que yo les presenté acá en las gráficas. A lo mejor una persona joven puede perder el interés a cómo se presenta la información en estas infografías, que está mucho más dinámico, está mucho más accesible visualmente, entonces los jóvenes a lo mejor se detienen un poco a leer un poco más del tema, porque está muy accesible y está muy adaptado a cómo los jóvenes leen en este momento y cómo se informan. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es mediante estos talleres que yo les comentaba, igual que estuvimos dando talleres, tratar de capacitarlos, informarlos y sobre todo que las personas que lo están haciendo y los medios que están haciendo son medios que los jóvenes están acostumbrados a estar, como Instagram, que les hablen jóvenes también, que sean de jóvenes para jóvenes y que sean en horarios en los que sabemos que los jóvenes están disponibles, tienen un rato, entonces estudiar un poco el tema de algoritmos y el tema de audiencia en redes sociales para entender un poco en dónde están los jóvenes y a qué hora están los jóvenes y así atraparlos y poder informarlos un poco más. Es un poco de lo que hemos estado haciendo respecto a este tema en ISEC México. Te agradezco mucho tu respuesta. Gracias.
Ok, creo que nadie tiene más preguntas por ahí. Ya no veo más. Agradezco a todos su atención y también pues el haber estado acá y también agradezco la invitación de haber estado acá con ustedes. Espero les haya gustado la plática y pues muchísimas gracias también por haber estado aquí con nosotros.